Hola a todos. Este caso, resuelto por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, resulta bastante curioso por los hechos y por el trámite que tuvo a lo largo del proceso, tal como veremos a continuación. El caso fue resuelto en marzo del 2020, pero los hechos tuvieron lugar en marzo del 2010. Ahí uno de los coactores dio a luz a una niña en el Hospital General de Agudos, Dr. Cosme Argerich. Y ya me estoy adelantando, porque el problema fue que cuando se produjo el nacimiento, la partera le informó a la madre que el nacido era un varón y se lo inscribió como varón. Y en horas del mediodía, cuando va al pediatra para revisar al bebé, se dan cuenta que era una niña y no un varón. Se hizo una denuncia inclusive por sustracción o cambio del bebé en una comisaría. Se hicieron estudios de ADN que afortunadamente dieron como resultado la compatibilidad entre la madre y el bebé. Entonces no hubo cambio, no hubo sustitución, no hubo robo de menores. Lo que hubo fue una increíble equivocación. La obstetra, la partera, le dijo a la madre que había tenido un varón y había tenido una nena. Eso es lo que pasó, concretamente. Eso es lo que pasó. Y por eso se hace una demanda contra esta persona, la partera, contra el director del hospital y contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hasta acá se entiende la cuestión. Se piden varios rubros: gastos, daño moral, daño psicológico, lo que uno imaginaría a priori en un caso de esta naturaleza. Sin embargo, en primera instancia se rechaza la demanda. Se rechaza la demanda básicamente porque, según el juez, faltaba uno de los elementos o requisitos de la responsabilidad. Faltaba el daño. La parte actora no ha probado acción u omisión imputable a la parte demandada que permita hacer lugar a la reparación intentada en autos, toda vez que no se ha alcanzado a demostrar el daño pretendido. Lo cual, no a un abogado, a cualquier persona le puede resultar chocante, en el sentido de, pero ni siquiera un daño moral. Supongamos que no hay patología psíquica y por lo tanto no hay daño psíquico. Supongamos que no se pueden acreditar ni estimar gastos como consecuencia de este hecho. Pero esta gente se tuvo que hacer 2 pruebas de ADN, tuvo que hacer una modificación en el registro de identidad, recibió la noticia de que el sexo de su hijo era otro, con la consiguiente angustia, porque el temor que podían tener los padres, era el de un cambio del bebé. Por eso se hicieron los ADN, que no se hacen precisamente de un día para el otro. Entonces la angustia era: ¿este es mi hijo o no es mi hijo? Parece increíble que profesionales puedan incurrir en un error como ese.
informar mal el sexo de un recién nacido. Y como parece tan increíble, es absolutamente comprensible que los padres piensen que le habían informado bien, que era un varón y que después alguien del hospital o un tercero hizo un cambio. Imaginemos esa situación. ¿No amerita un resarcimiento? En la Cámara la apreciación del tema fue distinta. El vocal preopinante fue el doctor Centanaro y si bien estuvo de acuerdo con primera instancia en el rechazo de los restantes rubros, tuvo por acreditada la responsabilidad de la partera y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en su carácter de principal. No tuvo por acreditada la responsabilidad del director del nosocomio por no haber intervenido en el hecho, y una vez que hizo esto, se dedicó el juez a determinar los rubros indemnizatorios y, como decíamos, rechazó la mayoría de esos rubros por no tenerse por acreditados, salvo el denominado daño moral o daño extrapatrimonial. Porque, como dice el doctor Centanaro, es razonable suponer que el suceso provocó a los actores sentimientos de dolor, angustia y desazón que se prolongó cuanto menos durante 10 días. 10 días es una barbaridad. Después de haber esperado durante meses el nacimiento de su hijo, el no saber si ahora tenían o no a su hijo con ellos, evidentemente cualquier persona normal se sentiría realmente muy mal por esto. Sería extraordinario que no se sintiera mal. Ese es el análisis que se hace para determinar la existencia de un daño moral. Y por eso se configura la existencia de daño. Y por eso se revoca en ese punto la sentencia de grado. Ahora bien, en cuanto a la cuantificación del daño moral, vamos a ver que se otorga 50.000 pesos. Y otro rubro al que se le hace lugar, que es el de gastos de traslado y de farmacia, se concede el monto que fue peticionado por los actores, es decir, la suma de 450 pesos. Y estos montos, vamos a ver, como siempre, que tienen que tener relación con la tasa de interés que se va a aplicar. Es decir, estos montos están otorgados y están cuantificados a valores históricos o a valores actuales, o sea, a valores desde la fecha en que se produjo el daño, marzo del 2010, o a valores de la fecha en que se dictó la sentencia, marzo del 2020. Vamos a ver qué podemos inferir. Y si bien la sentencia no resulta absolutamente clara en este punto, entiendo que se cuantificaron los gastos a valores actuales. ¿Por qué? Por la tasa de interés aplicable. Porque si nos fijamos, vamos a encontrar que se hace mención a un plenario de la Cámara en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, plenario Eiben, del 31 de mayo de 2013, y en virtud de ese plenario se dice que los intereses se tienen que calcular desde la fecha del daño, 2 de marzo del 2010, y hasta la fecha de la sentencia, aplicando una tasa pura del 6% anual. Tasa pura del 6% anual. Y a partir de esa fecha, hasta el efectivo pago, aplicando un promedio que resulte de las sumas líquidas que se obtengan
de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina y la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central. Vemos que este fuero tiene una solución intermedia entre aquellos que, como en Provincia de Buenos Aires, aplican tasa pasiva, o como la Cámara Nacional en lo Civil, que aplica la tasa activa. Acá se hace un promedio de tasas activas y pasivas. Ahora bien, insisto, para aplicarse este sistema de tasa pura hasta el momento de la sentencia y a partir de ahí una tasa bancaria, para aplicarse consistentemente este sistema, los montos indemnizatorios tienen que haberse cuantificado a valores actuales. Y por eso se entiende, por eso se puede entender que desde la fecha del hecho hasta la fecha de la sentencia se aplique una tasa pura, o sea, una tasa que no tiene en cuenta la depreciación monetaria. Se aplicaría esa tasa pura porque en la sentencia se cuantificó a valores actuales y por lo tanto al cuantificarse a valores actuales se tuvo en cuenta la depreciación monetaria. Entonces, si aplicáramos una tasa bancaria desde la fecha del hecho hasta la fecha de la sentencia, estaríamos repotenciando esa depreciación monetaria, la estaríamos contemplando dos veces. Si es así, y este monto ha sido cuantificado a valores actuales, en mi opinión es un monto bajo. La sentencia no hace demasiadas argumentaciones de por qué se da este monto de 50.000 pesos al frente actor, como dice acá, es decir, a ambos actores. No 50.000 para cada uno, sino 50.000 a ambos. ¿Es eso lo que se habrá pensado a la hora de dictar la sentencia? No lo es. ¿Se habrá aplicado este plenario de manera, digamos así, automática, sin tener en cuenta la cuantificación? Difícil saberlo sin leer con mayor profundidad el expediente. Pero es un tema muy interesante el de los intereses moratorios y de su necesaria relación con el capital fijado en la sentencia. La tasa de interés moratorio tiene que tener relación con el capital determinado en la sentencia. ¿Relación en qué sentido? Si es un capital a valores actuales, puede tener sentido la aplicación de una tasa pura que resarza el daño moratorio puro entre la fecha del daño y la fecha de sentencia. Pero si es un capital a valores históricos, se tiene que aplicar una tasa bancaria porque las tasas puras en ese caso no van a resarcir, no van a absorber la depreciación monetaria y vamos a estar muy lejos de la tan mentada reparación plena que menciona el Código Civil y Comercial. Y ni siquiera cualquier tasa bancaria cumple ese objetivo. Un caso curioso, un caso de error que parece más de película que de vida real y una aplicación extraña de los intereses moratorios, teniendo en cuenta los montos que se otorgaron. Espero les haya interesado el tema y nos vemos en el próximo video. Gracias.